reitero mi saludo. Hoy comenzamos a trabajar una competencia que para mí es de las más importantes dentro de la técnica. Conmigo van a ver todas las técnicas, las competencias técnicas, es decir, aquellas que tienen que ver estrictamente en relación con la selección de talento humano, ¿de acuerdo? Y una de esas es documentar procesos. Documentar procesos. Y más específicamente procesos en la selección de talento humano, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos el siguiente contexto. Mm, ¿Qué es lo que de qué manera ustedes demuestran el conocimiento, la apropiación de ese conocimiento, el desarrollar las competencias? ¿Cómo ustedes es que lo demuestran? ¿A través de qué? Pregunto. ¿Cuál es esa palabra? ¿De entrevistas? No, no, no. Estoy hablando de la formación de ustedes, lo que ustedes están haciendo en todas las competencias. Ustedes tienen que, hay Las una palabra, evaluaciones, las evaluaciones evaluaciones. de una manera, Las pero lo que evidencias que ustedes, cargamos. ¿cómo? Evidencias. Claro, ustedes tienen que evidenciar lo que ustedes hacen. Lo que ustedes cargan es lo que nosotros calificamos. Evidencias de conocimiento, de producto, de desempeño. Entonces, una evidencia es un soporte que se genera y que sustenta un proceso. Para ustedes, ¿cuál es el proceso? El hacer, el desarrollar la guía. Ese es su proceso, desarrollar las actividades y levantar la evidencia. Esta competencia se refiere a eso dentro del contexto del talento humano, documentar procesos de talento humano. En la preselección de talento humano mediado por herramientas TIC. Entonces, es importante que miremos lo que ya vimos por ahí en otra competencia, y hablábamos de las etapas del proceso de selección, donde decíamos que inicia un proceso de selección. Lo hemos En la repetido varias veces. vacante. Correcto. Cuando identificamos una necesidad, La necesidad. una vacante, un reemplazo, un cargo nuevo que se crea, esa es la necesidad. ¿Listo? No solo la vacante. Porque cuando se crea un cargo no hay vacantes. Es una persona que se necesita, habida cuenta que se identificó y hay que crear ese cargo. Entonces, se crea el cargo, por decir algo. ¿Y qué se crea de una vez? ¿Qué se debe crear de una vez? Cuando La creo un cargo, convocatoria. El perfil. no, antes de eso. El Cuando perfil. creo, El, correcto. el Creo un cargo, se crea el perfil. perfil. Correcto. Que es la otra competencia que estamos trabajando, estructurar perfiles. ¿Ve? Y ya llevamos dos etapas. ¿Listo? Listo. Se crea el cargo, el perfil. Y luego se inicia el proceso, ahora sí lo que ustedes decían ahorita, de hacer la La convocatoria, convocatoria. los anuncios, recibir las hojas de vida, bueno, hasta cuando contratamos el fulano. ¿Será que ahí termina el proceso de selección? Cuando lo contrato. No. 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 ¿Qué continúa después de que lo contrato? Que firmo el contrato con él La y listo. postulación. No. Ya, Un ya, ya periodo de prueba. O un periodo de prueba. un periodo de prueba. prueba, un periodo de inducción, y Ujú. cuando ya está trabajando la capacitación, el seguimiento que le hago al fulano, las actualizaciones que hay que hacerle. A nosotros nos actualizan todos los años. Habida cuenta de que hay cosas que cambian, pero este año cambiaron algunas cosas. Y esa es muy bien. Ustedes también bien ubicadas en el contexto de lo que es la selección de personas. Ahí entraría Y también la evaluación de desempeño. claro que sí. Eso hace parte del seguimiento, cuando le evalúo el desempeño del fulano. Y eso hace parte del talento humano, del proceso. El proceso no significa únicamente hasta cuando lo contrato, no, señor. Y hasta cuando sale de la empresa es un proceso, ¿ve? Cuando se pensiona, se jubila,
o renuncia, o hay que despedirlo, bueno, por las razones que sea. Todo el proceso termina allá. ¿Listo? En Europa, en los países serios, digo yo, la jubilación de las personas es un proceso serio. Porque decirle a alguien que trabajó 30 años, por decir algo en una empresa, decirle, usted se va para la casa y entonces acuéstese. ¿Quién con la mesa es así, no? Entonces vaya para la casa y siéntese en Ibagué, la 12 con tercera, a esperar que la gente pase. No, el acondicionarnos a una nueva vida después de que trabajamos tanto tiempo. Eso no es un proceso pues que no nos merezca atención. ¿Ve? Aquí en Colombia lo tomamos olímpicamente, ¿no? Yo conozco gente que una vez que se pensiona, al poco tiempo se muere, porque su vida prácticamente terminó cuando terminó de trabajar y no debe ser así. ¿Ve? Pero bueno, no entremos en ese tipo de honduras porque, pero es para que entendamos que el proceso de selección abarca muchas etapas y que cada etapa, cada paso, cada fase se debe documentar, debe quedar el registro, la evidencia, el soporte, el comprobante de que se hizo. ¿De acuerdo? En el sector oficial, cuando se crea un cargo, pues se emite una resolución. Se crea el cargo de secretario del Ministerio de las, ¿cómo se llama? Ministerio de la Desigualdad o de la Igualdad. Pues hay que emitir un decreto, una ley, lo que sea, para crear ese ministerio. Y con el ministerio se crean los cargos. Entonces aparece el ministro, el viceministro, y de ahí para abajo todo lo que implica tener, toda la planta de personal que implica tener un ministerio. Cargos, muchísimos dependencias. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Sí, señor. señor. De la Sí, esencia de señor. lo que van a hacer. Entonces, comencemos. Ustedes me ayudan. ¿Quién ayuda a leer? Yo les muestro. Proceso de reclutamiento y selección. ¿Quién me lee? Por favor. ¿El objetivo cuál es? Identificar y atraer a los candidatos más adecuados para las vacantes. Correcto. Eso es el reclutamiento y la selección. ¿Cuál es el alcance? El alcance es hasta dónde va. ¿Desde qué? Desde la identificación, lo que decíamos ahorita. Desde la identificación de la necesidad de un puesto hasta la oferta final. Las etapas: análisis de puestos, publicación de ofertas, filtrado de... ¿Qué son CBS? CBS, ¿qué son? A ver, Currículos vitae. La correcto. hoja de ¿Qué vida. son las hojas de vida? Las entrevistas, las pruebas técnicas, la selección final y todas las etapas que cada empresa quiere implementar. Entonces, esto es lo que tiene que quedar. Esto es lo que tiene que quedar evidenciado. Esto es lo que hay que evidenciar. Estas etapas, más la que la empresa crea que hay que agregarle. ¿De acuerdo? Documentos, el perfil del puesto, las ofertas de empleo, formatos de entrevistas, de selección. Eso comprende el proceso de selección. ¿Listo? En la práctica, ustedes cuando estén trabajando y se van inmersas en estos procesos, pues deben saber, deben entender que debe quedar evidenciado todo lo que implique hasta la firma del contrato y lo que después conlleve al seguimiento que se le hace a un trabajador desde la inducción, el periodo de prueba, inducción, capacitación, actualizaciones, evaluación de desempeño. ¿Listo? Proceso de contratación e inducción. Aquí estamos dando saltos, ¿no? ¿Quién me lee, por favor?
Objetivo, formalizar Objetivo. la relación laboral e integrar al nuevo empleado a la empresa. Listo. 2, alcance. Alcance, desde la Desde firma la- del contrato a la finalización del periodo de inducción. Correcto. Estamos hablando únicamente de contratación e inducción, ¿listo? Listo, muy bien. La tercera dice etapas. Firma de contrato, alta en nómina, o sea, se ingresa a nómina, afiliar a la persona a la seguridad social, ¿en qué? ¿En qué se afilia a la seguridad social? Salud, Salud, pensión, Salud. ARL, pensión, riesgos y caja de Caja de compensación. compensación. Correcto. ¿Listo? E inducción, políticas, cultura. Entonces, de acuerdo a cuando hablamos de política, es que cada empresa tiene su manera de hacer las cosas. La cultura hace referencia a la cultura organizacional. Es decir, por decir algo, hay empresas que cuando llega alguien nuevo, lo presentan a los compañeros. ¿Listo? Van por cada dependencia, mire, esta es la nueva secretaria de gerencia, y lo presentan. Hay empresas que no lo hacen. Eso es cultural. Y el manual de funciones, ¿eh? Que la persona sepa cuáles son sus funciones, sus limitaciones, sus prohibiciones, qué no puede hacer, qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Qué documentos se generan en contratación e inducción? Pues el contrato de trabajo, en la nómina, pues los comprobantes de nómina, el manual del empleado, manual de funciones, todos los manuales que existan, formatos de afiliaciones, claro. Hay formatos digitales, tiene que quedar la afiliación. Y además y cuando se paga la de seguridad social, ¿qué documento es el que se genera? La el planilla. soporte fila, Pues la planilla de seguridad, claro, la planilla. La nómina es un soporte y la planilla es otra. Donde está la relación de los empleados, que se utiliza un operador para que a quien nos da un PIN, nosotros pagamos digital o como sea se paga, y con eso queda formalizada la afiliación y se tiene al día, ojo con eso, ¿no? Un empleado no se puede demorar el pago de la seguridad social, como el pago de un seguro en un centro comercial, que creo que yo les conté algo de eso. Esto son cuestiones que a usted no se le puede olvidar. Lo que decía alguien por allá, la evaluación de desempeño, la gestión de desempeño, ¿cuál es el objetivo? A ver, alguien que me lea. Patricia, léeme. Objetivo. Angie Salcedo. Bueno, entonces yo. ¿Sí? Dime. Evaluar el rendimiento y el desarrollo de los empleados para alinearlos con las metas de la empresa. Muy bien. Alcance. 2, alcance. ¿En él? Periodo de evaluación. Listo. ¿Qué etapas? Sí. Establecimiento de metas, evaluación periódica, retroalimentación y planes de mejora. Claro. Cuando hablamos Y de recientemente, sí, sigue. 4. Y documentos, formulario de De evaluación de evaluación de desempeño, desempeño. planes de desarrollo individual y reportes de retroalimentación. Correcto. La retroalimentación, pues, es aquella reporte que se genera de recomendaciones, de decirle, mire, usted está equivocando aquí, usted no está cumpliendo con los metas que se le establecen, y se le hace planes de mejora. ¿Listo? Así como a ustedes, ojalá no me toque que hacer, con la otra ficha que tengo, me va a tener que hacer planes de mejora, porque pues se quedaron en las actividades, les hago llamados de atención, no responden la llamada de atención, entonces planes de mejoramiento. Después del plan de mejoramiento, entonces van a comité. A un comité que determina si se le hace excepción o porque si no responde, lo mismo que aquí, ¿no?
Usted que cuando usted en una empresa le hagan un plan de mejora y usted no mejora, entonces el proceso cambia. ¿Listo? Lo importante es que entendamos que hay formularios de evaluación, de desempeño, planes de desarrollo individual. Todo eso tiene que quedar evidenciado. Por eso siempre aparecen los documentos. ¿Listo? Capacitación, lo que yo le mencionaba al principio, capacitación y desarrollo. A ver. ¿Quién me lee, por favor? Objetivo. Mejorar las habilidades y competencias de los empleados para potenciar su Sí, desarrollo profesional. claro. Sí. Alcance. Planes de formación continua. ¿Sí? Planes de formación continuos en alcance. Correcto. Etapas. Identificación de necesidades y planeación de cursos, ejecución y evaluación de la efectividad. Correcto. Documentos. Plan de capacitación. capacitación anual, registros de asistencia, certificados de participación. Correcto. Por ejemplo, les cuento lo que hicimos la semana pasada en el SENA. Resulta que alguien, digamos que está, ¿cómo les explico? Está implementando unas aplicaciones para facilitar el trabajo de los instructores. Entonces, el viernes nos dieron una capacitación para aprender a manejar esas aplicaciones. ¿Sí? Y esa es una capacitación. El CEN está en la idea de que nosotros aprendamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces nos capacitan. ¿De acuerdo? Porque cuchos como Arnulfo están muy arcaicos en cuanto a las herramientas que manejan. Entonces yo tengo que actualizarme. ¿Listo? De eso se trata la capacitación y el desarrollo personal y profesional de nosotros. ¿Listo? Y todo esto hace parte del proceso de selección. Fíjense que ni siquiera de selección, ya está, la persona, nosotros ya estamos en el SENA. Y el SENA nos aplica estas cosas para que nosotros nos desarrollemos desde el punto de vista profesional, desde lo que hacemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Quién más me lee, porfa? Gestión de compensación y beneficios. Objetivo, administrar numeración, beneficios y compensaciones de los empleados. Sí. Alcance. Alcance, Alcance, periodo. Periodo de pago. Sí. Alcance, periodo de pago. Etapas, Sí. Lo escucho. etapas, proceso de nómina, gestión de Sí. beneficios, acciones, etcétera, y compensaciones. Correcto. Y documentos, recibos de nómina, plan de beneficios, registro de vacaciones y permisos. Correcto. Muy bien. Entonces, de compensación y beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, hay empresas que además de la salud básica a la cual tenemos derecho por la afiliación a las EPS, pues también tiene algunos programas donde le brindan unas posibilidades de un mejor servicio de salud. Y las compensaciones y beneficios, ¿no? Que nosotros tenemos derecho a unas vacaciones. La ley establece que nosotros tenemos derecho a descansar por cada año de servicio que prestemos. ¿Ve? Y otros beneficios, otras primas extralegales que a veces tienen las empresas, las bonificaciones, los bonos que a veces regalan las organizaciones. ¿Sí? ¿Y qué documentos? Pues la nómina, comprobante de nómina, el plan de beneficios que se tengan y el registro de las vacaciones y permisos. Claro, nosotros tenemos derecho a permisos que algunos están considerados en la ley. Cuando muere alguien de mi familia, eh, dependiendo del nivel de consanguinidad que tenga conmigo, yo tengo derecho a un permiso. Si muere mi mamá, mi papá, un hermano, un hijo. ¿Ve? O un permiso sindical también es un permiso.
o una licencia no remunerada, por ejemplo. Yo necesito, tengo que hacer una vuelta, una diligencia urgente. Yo pido a la empresa una licencia no remunerada y tengo derecho a atender mi asunto, pero la empresa no me paga. ¿Listo? Entonces esas son las compensaciones y beneficios y unos derechos que tenemos nosotros. ¿Listo? Hasta ahí está claro el tema. La Sí, vamos señor. corriendo. Sí, Bueno. señor. Sí, señor. Y lo que yo les decía de cuando la persona se desvincula por la razón que sea. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Gestionar de manera adecuada la salida de un empleado de la organización, de manera adecuada. Alcance, desde la notificación hasta el finiquito, o sea, hasta que se van. Por ejemplo, yo les cuento un asunto muy personal, pero que vale porque es la realidad de lo que yo vivo con algunas personas. Yo hago declaraciones de renta, ¿listo? En Ibagué tengo unos clientes que hacen parte del magisterio. En el magisterio, un profesor, cuando cumple 70 años, se tiene que desvincular. No puede seguir trabajando después de los 70 años. ¿Ve? Y le llega la notificación. Los notifican. Dicen, señor, voy a utilizar el nombre exacto, Daniel Oviedo, su vinculación, de acuerdo a la ley y tal, usted no puede seguir trabajando aquí, sino hasta el 30 de noviembre, por decir algo. Y se le envían con 2 meses de anticipación. Y ya, eso fue el año pasado. Su vida cambió este año. Duró más de 30 años trabajando en el colegio. Y este año ya no. Su vida cambia. Y no quisiera entrar en cuestiones personales, porque él es un vecino, de lo que eso significa. ¿Listo? Pero a las instituciones eso le importa 5. La vida del individuo cambia, sobre todo de personas que tenemos contacto con otras personas, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, los profesores. Nosotros vivimos para personas, trabajamos para ustedes. Y de un momento a otro decir, ya no voy más al colegio, ya no voy más al SENA, ya no me voy. Eso es complicado. Eso no es fácil. A veces se cree que uno se va a descansar. No, eso no es así tan sencillo. Etapas: notificación, entrevistas de salida, proceso de finiquito, bajas en seguridad social. Hay que desafiliarlo de toda la seguridad social. Bien sea porque se despide, porque se termina el contrato, porque la persona renunció. Hay que hacer sobre todo esto, la desafiliación a la seguridad social. ¿Listo? Documentos: cartas de renuncia o despido, cálculo de la liquidación, claro que sí, hay que liquidar sus prestaciones sociales, y formatos de finiquito, cuando damos por concluido con la persona a través de un pasisalvo, por decir algo. Por ejemplo, si la persona está a cargo de un almacén, de un depósito, pues se tiene que entregar ese inventario. Y entregar ese inventario hace parte del finiquito. ¿De acuerdo? Entonces es para que vayamos formándonos una idea de todos los aspectos aquí a grandes rasgos, ¿no? Que hay que tener cuando de talento humano se trata. Y hasta ahí. ¿Listo? Ahora, hay un asunto que, que me llama la atención. Cuando ustedes van a ir a la guía, de pronto no, digamos, evidencias que tienen que levantar ustedes, como que no cumple con las expectativas que uno, tengo que ser sincero, ¿no? Eh, si yo fuera quien diseño esas evidencias, yo haría otra cosa. Dejaría unas, pero haría otras. ¿Ve? Otras que creo que serían más útiles desde la formación de ustedes, pero bueno. Entonces, en la guía van a encontrar, vamos a ver ¿qué? Si la abrimos aquí en un momentico, ya que
ya que este equipo está volando, vamos a aprovecharlo. Vamos a abrirla. No la encuentro. Vamos a abrir las actividades 42. Bueno, ya las necesidades. Bueno, voy a compartirles la guía para que hagamos un pequeño, un paneo general de lo que hay que hacer. Listo. Entonces, Profe, ¿sí? ¿hay posibilidad de que usted nos comparta esa diapositiva que nos acaba de Claro que sí, ahorita ya exponer? me comparto. Claro que sí. Gracias. No se vaya a equivocar de grupo. No, Gracias. no, qué pena. Menos mal que usted me hizo caer en cuenta. Y, uy, no. Qué vergüenza, Dios mío. Instructor tan distraído. Bueno, claro que sí. Venga, y compartimos de una vez. Ahora, ¿qué se hizo? Ahí les compartí las diapositivas. ¿Listo? Bueno, Gracias. Sí, entonces, profe, gracias. la primera evidencia, ojo, que es la competencia que termina en 42. ¿Listo? Está dentro de la guía. Creo que es la primera que está. Proceso de gestión de talento humano. Entonces, tiene que llegar un cuadrito, este, lo que les acabé de compartir les va a servir. Es hacer una matriz de proceso de preselección. ¿Listo? Con, con identificar el ciclo PHBA, que usted ya sabe qué es el ciclo PHBA. Sí, profe. Planear, hacer, ¿cuáles son las otras? Verificar y Verificar y actuar. actuar. Correcto. Me gusta porque ustedes vuelan en estos temas. Listo, perfecto. Entonces, es llenar este cuadro. Miren bien, bueno, ya ustedes no se equivocan tanto. ¿Qué es lo que tienen que subir en PDF? Pues yo. Y anexar la documentación del proceso. Pues algunos anexos, algunos documentos, pues es muy difícil que ustedes los consigan, pero bueno, si pueden conseguirlos, pues los consigan. Lo importante es que identifiquen la importancia de ese ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar. Listo. ¿Qué hago en planear en cuanto al proceso de selección? En hacer, verificar y en actuar. ¿Listo? Entonces, con que entendamos este cuadrito y sepamos diligenciarlo, es suficiente. No pide sino una hoja, el cuadrito nomás, no pide más. ¿Listo? Ah, pues si le llevan dos hojitas no hay problema. ¿Listo? Tranquilos. Siempre Profe, ay, qué pena. tranquila. Cuando en la guía dice anexar la documentación del proceso, Tratar de anexar solamente algunos documentos, por formato. ejemplo, sí, formato, por ejemplo, un Ah, contrato, una requisición de personal, digamos, cuando se solicita, cuando hay la vacante y solicitamos que se llene una vacante, un diseño del perfil de alguien, por ejemplo, de un cargo. A eso se refieren los documentos. ¿Listo?
Profe, pero Sí, en ese señor. caso se irían, pues, no más de una hoja y se le Sí, claro. anexaría la presentación o simplemente se le coloca en un ladito presentado por y adición, y en la misma hoja el cuadro. Mira, hagamos una cosa. Utilicen el archivo que quieran. Es que, imagínense, si pilla anexos, ¿cómo le voy a decir que en una hoja en PDF? Hay una hoja el cuadrito nomás. No, anexen, utilicen el archivo que sea. ¿Listo? Por eso, pero entonces se le hace presentación. Sí, claro, una presentación. Y ahí incluyen el cuadrito. ¿Ve? Es que si aquí no le dicen si tiene portada o no tiene portada, eso me parece que un informe sin portada, eso no. Estas cosas son las que yo le digo que con las cuales no me gustan como diseñan las actividades. ¿Listo? Yo sé que ustedes son buenos para hacer estas cosas. Hay un taller, después viene un taller donde dice construcción del decálogo y portafolio de almacenamiento de, y portafolio de almacenamiento de documentos de talento humano. ¿Qué es un decálogo? Partamos de ese hecho. 10. Decálogo son 10, un tratado de 10. ¿Cuál fue el primer Un decálogo que conjunto de nosotros... normas. Correcto. ¿Cuál fue el primer decálogo que conocimos? Los 10 De que- mandamientos. Señorita, los 10 mandamientos. ¿Qué dice la Biblia? Ese es un decálogo. Sí, así es. Los 10 mandamientos de... ¿Qué fue el que subió al monte a bajar esa tabla? Ese, ¿fue Moisés? Moisés. Moisés, sí. 10 en Biblia me saqué hoy. Bueno, ese es un decálogo. Son como aquellas premisas que se deben tener cuando de conservar los documentos debemos tener en cuenta. Porque no solo basta con generarlos, hay que conservarlos. Algunos se conservarán en físico, otros se conservarán digitales, otros en imágenes, como sea, ¿listo? Pero hay que conservarlos. ¿De acuerdo? Lean la guía, lean las actividades, así como hicimos siempre. Y en la próxima encuentro, entonces, aclaramos cosas o me van preguntando cada vez que nos veamos. ¿Listo? Esa es la idea, Sí, señor. que ustedes identifiquen la importancia de la documentación y que sepan allá en la práctica, cuando estén trabajando, sepan qué debe generar, qué soporte debe generar. Yo siempre, a ver, dentro de a mí a veces me dicen que yo qué soy, si soy contador, abogado, administrador, yo soy un docente simplemente. Cuando yo doy clases de contabilidad, les digo, contabilidad sin soporte no existe. ¿Ve? Contabilidad de una empresa sin soportes no existe, porque de memoria no. Sí, que yo le entregué la hoja de vida, pero no, el tipo no la devolvió. Demuéstrame que se la entregó en la biblioteca. Que yo le presté un libro a tal persona, pero no lo devolvió. Demuéstrame que se lo entregó. O lo contrario, la otra persona le dice, no, sí lo entregué. Demuéstrame que lo entregó. ¿Ve? Y es demostrar. ¿Sí? Cuando, mire, los concursos que hace el Estado, la DIAN, la Contraloría, la Fiscalía, la, la Procuraduría, todas las entidades del Estado que hacen concursos se llenan de tutelas. ¿Por qué? Porque no se lleva el debido proceso. ¿Ve? Y son tutelas porque pruebas o entrevistas mal hechas, pruebas mal aplicadas o no calificadas como debe ser. Entonces la gente patalea. ¿Ve? Y si alguien dice que calificaron mal, demostremos que le calificamos bien. ¿Listo? De eso se trata. Más allá de hacer una evidencia, es que entendamos en la práctica con qué nos vamos a encontrar.
Ojo, levanten evidencias, soportes de todo, absolutamente de todo. De que pagaron la seguridad social, de que lo afiliaron, a la EPS, a la ARL o al fondo de pensiones, que la nómina estuvo bien liquidada. Mira, a mí me pasó una experiencia en la primera empresa. La primera empresa que yo trabajé pasó lo siguiente, era una constructora, una inmobiliaria. Y yo pasé a manejar nómina. Yo era el que llevaba la nómina. Recién aparecía el internet y para los computadores en una hoja de cálculo decía la nómina. Y lo hacían de la manera más extraña, no era de 1 al 15, era cuando cayeran 15 días. Entonces podía caer el 4 y la segunda quincena se encontraba desde el 5. Mire, casi nos pagamos 3 quincenas en un mes. Y ahí me lo sugirió un fulano más avión. Me dijo, Arnulfo, ¿y quiere? Y yo, no, señor, qué pena, pero yo no hago eso. Y yo le dije a la gerente, mire, estamos haciendo las cosas mal. Yo a la nómina me decía, venía el mismo fulano a decirme, Arnulfo, yo tengo 5 horas extras este mes. Y yo, bueno, me muestra que la gerente lo autorizó. Vaya donde doña Julita, dígale que le firme un papelito, pues yo le conocía la firma, que le firme un papelito y me lo trae y yo lo pego a la nómina. Y eso lo hacía de boquilla, no, señor. Demuéstrame que la gerente se la autorizó sus horas extras, de lo contrario no. ¿Listo? Es mejor salir de una empresa uno por inepto, bueno, por negligente, digámoslo así, que porque uno conecta con el pícaro. No. Y eso, yo les cuento experiencias que yo viví. Y allá robaban a la empresa. Había gente que robaba a la empresa. Porque no había control, la gerente no sabía nada de cuestiones administrativas, de cuestiones contables. Yo le llevaba la nómina y ya no entendían nada de esa nómina. Bueno, y cuando yo hubiese querido, yo había perjudicado a esa empresa, pero no es mi estilo. Y la señora confiaba en lo que yo hacía, pero la señora no entendía lo que yo de gerente le iba a explíqueme qué fue lo que hizo. No, ella a mí no me decía que le explicara, confiaba en lo que yo hacía. Pues yo no tenía por qué atentar contra esa confianza que esa señora me tuvo. ¿Listo? No porque yo sea modelo de persona, no, sino que trataba de ser correcto. Y en el mismo sentido les cuento, yo le renuncié a esa señora 3 veces. Las 2 primeras no me quiso dejar ir. Pensó que yo quería que me aumentara el salario. No, yo no quería, yo quería irme por otras cosas que estaban pasando. Y no me quería dejar ir. Le gustaba mi trabajo. Hace muchos años. A la tercera sí me dijo, no, Arnulfo, pues ya, si no puedo sostener, no, tranquila. Y me fui. Y les cuento no para que, es decir, no por alardear de lo que, sino con lo que yo me encuentro, con las experiencias ciertas que uno se encuentra en la vida laboral. ¿Listo? Le puede pasar a usted más adelante o de pronto ya les habrá pasado cosas que suceden en las empresas. Y es tratar de ser correctos. Tratan de ser correctos. Que eso es un activo que no tiene precio. ¿Listo? Yo aquí, además de Sí, echar señor. un carretazo sobre preservación del talento humano, pues, yo considero que es mi deber eh, que ustedes, como mis aprendices, se conduzcan bien. Por eso cuento estas cosas. No es por más. ¿Listo? Entonces Sí, señor. le dan la guía y entre 8 días conversamos. O de pronto, sí, entre 8 días la programo, pero no podemos hablar entre semana, lunes o martes, podemos hablar igualmente de esto. Profe, pero ¿Listo? entonces esas actividades, ¿para cuándo serían? Déjame, yo las programo. Yo miro hasta cuándo va esta competencia. Hay tiempo de hacerlas. Tranquila que esta competencia tiene cuántas horas, tiene 96 horas. Entonces va todo febrero y parte de marzo. Entonces no hay problema. Pero de todas maneras, yo sé que ustedes son juiciosos, juiciosas, y empiecen a hacerlas así como hemos hecho siempre. ¿Listo? Ok.
Empiecen a abordarlas, a mirar a ver qué hay que hacer, a llenar, a abrir su carpeta, la documentación que se requiere y la vamos abordando, ¿listo? Yo les monto ejemplos, les monto cuestión que consigan en internet, yo se los comparto para que ustedes desarrollen bien las evidencias que se les pide, ¿listo? Hay otra que habla de un instructivo de almacenamiento de archivos. Creo que son 3 actividades nomás las que tiene esta competencia. Sí, creo que son 3 nomás. Sí, señor, soy solo 3. Son 3 nomás, sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que son amplias, son grandecitas. Por ejemplo, aquí tiene que conseguir una empresa donde dice constitución de decálogo y portafolio. Aquí va la misión, visión. Bueno, acá, de pronto la empresa ustedes ya la tienen. ¿Ve? Y construir ese Profe, decálogo. pero con el decálogo dice que 3 páginas, pero es que también pide que encabezado, nombre del documento, codificación y otras cositas más que yo creo y considero que si de pronto alguien es bastante expresivo, pues se le van más de 3 páginas. Sí, claro. Ese también se podría un poquito más si se llegan a ir más de 3 Claro, páginas. claro. Sí, claro. Ok. Sí, claro. Bueno, entonces, así quedamos. Vamos a detener la grabación hasta aquí.